El CEMIC en Buenos Aires está estudiando o se están realizando estudios con plasma sobre pacientes curados para trabajar justamente con los pacientes que están infectados. Claro. Pero para conocer el detalle le vamos a preguntar al hombre que está justamente llevando adelante esta tarea en el CEMIC, que es el jefe de hematología de esta área del CEMIC, el doctor Juan Dupont, a quien le vamos a agradecer mucho que nos haya atendido en esta noche. Doctor, gracias por atendernos. Buenas noches, un placer. Buenas noches, Sergio y Noelia. Gracias por comunicarse. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se realiza este tipo de estudio del plasma? ¿En qué fase están de esta tarea? Para nosotros que, digamos, queremos aprender y entender algo que ustedes ya, más como hombres de ciencia, comprenden mucho mejor. Sí, le diría que el diseño tiene un cierto grado de simpleza. La gente que estuvo enferma y se recuperó, o sea que tiene ya sus pruebas negativas en el hisopado nasofaríngeo, está curada y puede, porque tiene en su suero, en su plasma, en su porción líquida de la sangre, anticuerpos contra el coronavirus, en este caso, pero en realidad los tienen todas las infecciones virales, anticuerpos que neutralizan la acción de este virus. El 80% ustedes saben que se curan, quedan en casa, se ponen en cuarentena, no hay que dar ningún tratamiento. Pero hay una proporción de personas que pueden tener enfermedad respiratoria seria y la utilización de anticuerpos de convalecientes puede resolver en algunos casos este tipo de circunstancias graves. Y doctor, ¿y esto cómo funciona? Digo, como conocemos habitualmente, se centrifuga la sangre, se saca el plasma y se introduce en el cuerpo de la persona que está padeciendo, como usted dice, ese pequeño porcentaje que lamentablemente tiene complicaciones respiratorias. ¿Es así o tiene algún tratamiento previo? El tratamiento puede ser variable, el nuestro es el más simple de todos. Se almacena la sangre congelada a la espera del individuo que tenga esa necesidad, se quita la porción líquida de la sangre y se devuelve la porción de eritrocitos, o sea, glóbulos rojos, al donante y se aguarda con esa porción de plasma de convaleciente la presencia de una persona con complicación grave. Nosotros tenemos en este momento, en el periodo inicial, acceder a tener un stock de eso, cosa que dependemos de los donantes voluntarios, que van apareciendo por conversaciones telefónicas, por un teléfono que damos nosotros en nuestra área que sirve para los pacientes locales. Entiendo que en Mendoza también están iniciando este tipo de experiencia y tendrán en breve la posibilidad de comunicarse con los hospitales grandes del área. Y eso, perdóneme, ¿y eso se le inyecta entonces a la persona infectada que está con complicaciones respiratorias? Tal cual, como si fuera una transfusión, es un recurso histórico. La transfusión de plasma se da para infinidad de cuestiones, para otras cosas, para resolver cuestiones de coagulación, cuando dan anticoagulantes en exceso y hay que resolverlo. O sea que es una práctica habitual la infusión de plasma y en esas cantidades, aún en más cantidades todavía en algunos casos. Esto de la donación de sangre, que es un acto tan solidario y humano, ¿no? Y que en este tipo de ocasión o de oportunidad dependemos justamente de aquellos pacientes que ya se han curado y que voluntariamente, usaba usted esta palabra, ¿no? Tengan esta predisposición justamente para ir a donar, así ese plasma se puede utilizar. Ese es el llamado, en definitiva, ¿no? Exactamente, es voluntaria y solidariamente, esa es la otra parte más importante. Muchas de las personas que han tenido el beneficio, la suerte de pasarla con menor cantidad de complicaciones, se sienten en la necesidad y en la generosidad de ser solidarios con aquellos que la están pasando peor. Creo que la solidaridad no es solamente para la sangre, para el plasma, para todos los actos de una sociedad que está hackeada en algún momento por algún problema. Y este es un problema muy, muy grande que todavía entendemos, yo no soy epidemiólogo ni virólogo, que todavía no llegó a su punto culminante, que todavía va a ascender en su frecuencia y en la posibilidad de tener más personas con complicaciones graves. Claro, pero como todavía, digamos, no hemos llegado a eso que se llama el pico, doctor, si podemos ir adelantándonos, y es lo que uno se imagina desde el sentido común, nada más, con esta tarea que ustedes están haciendo, de ir reuniendo este recurso, va a haber disponibilidad para cuando haya tal vez más personas infectadas en una situación crítica que puedan necesitar
Sí, debo decir además que existen múltiples recursos por probarse, además del plasma, que son medicamentos que están Ujú. pasando por periodo de experimentación y probablemente a futuro también puede haber sueros hiperinmunes manipulando el plasma de los donantes y concentrándolo. Hoy por hoy el recurso plasmático es la hemodonación solidaria y eso es lo que sí podemos acumular, tener stock. Un servicio de medicina transfusional es un banco. Si no hay nada acumulado, no podemos dar nada. Lo Claro. importante es la donación. Ahora, doctor, perdóneme que yo la verdad me voy imaginando cómo funciona todo eso en el cuerpo. Digo, qué bárbaro lo que es el propio cuerpo humano, una cosa increíble. Yo voy viendo y no termino de creer todo De lo que generamos sorprenderte. nosotros mismos. Usted me dice, le inyectan a otra persona ese plasma. ¿Y ese plasma qué hace? No quiero utilizar palabras que no sean correctas, le pido mil disculpas. ¿Contagia al otro plasma de la otra persona y lo va fortaleciendo? ¿O ya con eso que usted le inyectan es suficiente para frenar a través de los anticuerpos el coronavirus? Para que usted se imagine algo parecido, aunque no es igual, el suero antitetánico actúa sobre el bacilo del tétanos en el momento que la vacuna todavía no ejerció su efecto de inmunidad. Esto es inmunidad pasiva. El que lo formó le da pasivamente anticuerpos al que los necesita, por un tiempo, en general por X días, 15, 20 días, hasta que el individuo puede generar sus propios anticuerpos y por su propia cuenta termina de combatir la enfermedad viral. En mi mirada más romántica de la vida termina siendo siempre una cuestión de solidaridad, ¿no? El que tiene le presta al otro que tal vez lo necesita algo que le permite ponerle un freno a eso que le está haciendo mal. Usted lo ha dicho excelentemente, Noelia. Doctor, usted decía lo están estudiando. ¿Qué falta en este camino, en esto que está en estudio? Nosotros estamos acumulando plasma. Yo soy médico práctico, soy médico hematólogo, trato enfermedades de la sangre. Y en realidad lo que estamos estudiando es la posibilidad de dárselo. La manera, lo que se llama un estudio clínico es hacer algo y observar todos sus resultados. No es investigar sobre una sustancia, una droga, o en este caso, sino por la acción terapéutica. Se llama estudio clínico porque actuamos sobre personas que están enfermas, es un estudio de factibilidad, decimos de qué manera podemos llamar a los donantes, convocarlos. Hay una parte que se dedica a las conexiones sociales para poder lograr eso, hay una parte que se dedica al acúmulo, que es el banco de sangre, y otra porción en terapia intensiva, en terapia intermedia, que es de médicos clínicos ocupados de pacientes con relativa gravedad, que hacen las observaciones clínicas para poder decir el efecto beneficioso, en cuánto tiempo o de qué manera se produjo. Por lo tanto, es un típico trabajo de equipos, ni siquiera de un equipo, de equipos en forma conjunta, bajo un protocolo, revisado por la autoridad interna ética de investigación para traspasar los derechos de los individuos. Eso es un trabajo de investigación clínica. En Mendoza tenemos ya 10 pacientes dados de alta, en Buenos Aires tienen más. ¿Qué tiene que hacer un paciente que ya fue dado de alta y en qué momento ya está disponible entonces para hacer la donación? ¿Cuánto después de que el último test le da negativo o le da que está sano, una persona ya puede ir a donar? Hasta hace muy poco, 2 test negativos y 14 días sin síntomas, y esos son los que hemos recibido ya que han hecho la hemodonación, y en un periodo muy breve, un test negativo, 14 días sin síntomas o 21 días después del comienzo de los síntomas. Por supuesto, tiene que tener resuelta su enfermedad, no tiene que tener ni fiebre ni síntomas, por lo menos durante 14 días. Y 1 o 2 tests, hasta hace 2 días estábamos con eso, 2 tests negativos. Los test son difíciles de conseguir, son un recurso que se puede determinar, por lo tanto se está tratando de usar el justo punto que sea seguro. Todavía no han tenido una prueba, ¿no? Con ninguna persona. Nosotros no, y hay aproximadamente 21 o 23 pruebas en el mundo, por lo tanto estamos en un inicio que hemos tomado copiando o buscando la solución que tuvieron los chinos originalmente en Wuhan, algunos hospitales de Estados Unidos que tienen un problema serio en este momento y que las autoridades han lanzado la búsqueda de sangre en general o de plasma de donantes
para poder hacer este tipo de apreciaciones, y hay otra proporción hechos allí, y hay una pequeña experiencia también en Italia en una lista de pacientes que desconocemos que conocemos sus resultados, aunque desconocemos qué sucederá en grandes series. Nosotros pensamos que vamos a contribuir en ese aspecto, dando más números a esas pequeñas series que hasta el momento hay. Gracias, doctor. Que tenga buenas noches. Muy amable. No, gracias a ustedes. Espero que tengan también buenas noches y que no se les produzca un problema serio con los que hay, y seguro, porque he conversado con colegas nuestros en la zona, que van a tener también el recurso de alguna manera. Gracias. Hasta luego. Sí, ya hay médicos hematólogos, como lo dice el doctor, en la provincia de Mendoza, al menos preocupados y observando esta situación, a ver desde ese lugar también cómo pueden contribuir.